Se recuerde de esas tres palabras: rey, rescate, rescatado. Y ya luego vamos a ver cómo esos tres puntos, ¿verdad?, van a hacer sentido, ¿verdad? Podemos abrir las escrituras e ir texto por texto viendo la grandeza, la majestad de quién es nuestro Dios. Amamos a Dios lo suficiente, estamos agradecidos lo suficiente como para dar nuestra vida por Él. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Hechos 1:8. Aleluya. Dice, bueno, voy a darle un segundito más. Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio, esta bendición de poder, Señor, compartir hoy juntos como casa, Señor. Padre, por estar aquí en tu presencia, Señor, y ser llenos de tu poder, de tu espíritu. Y gracias ahora por la palabra que vamos a recibir de ti, Señor. Te pido que tú permitas, Dios, que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras debilidades, tú te glorifiques a través, Señor, de nuestra vida, Señor. Que esta palabra sea compartida, tu consejo sea compartido, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias por este privilegio. Te damos todo honor y toda gloria a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Puede darle gloria y honra al nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Y nuevamente gracias al Señor, gracias a los pastores y a esta casa por el privilegio y la oportunidad de compartir ¿verdad?, la palabra del Señor, el consejo del Señor en esta mañana. Y lo que queremos compartir, ¿verdad?, con cada uno de ustedes, y que el Señor trae a nuestras vidas, porque así como el mensaje va hacia allá, viene más fuerte hacia acá. Es un llamado a la acción, un llamado de parte de Dios a la acción. Viene en la misma línea de lo que el pastor ha estado compartiendo con la iglesia acerca del evangelismo, de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como discípulos, de en este tiempo que es tan vital, tan clave, compartir, ¿verdad?, el evangelio del Señor y la palabra del Señor a los demás. Así que vamos a estar yendo a varios textos, vamos a estar yendo por la palabra, pero quiero que nos llevemos estas tres palabras, y este va a ser el título de esta prédica: Rey, rescate, rescatado. Rey, rescate, rescatado. Que si usted por la noche está allá, ¿de qué fue que se predicó en la iglesia? Que usted se recuerde de esas tres palabras: rey, rescate, rescatado. Y ya luego vamos a ver cómo esos tres puntos, ¿verdad?, van a hacer sentido, ¿verdad?, en esta mañana. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de alguna manera u otra, nuestro Señor Jesucristo hace un llamado a sus discípulos, ¿verdad?, y a los apóstoles de continuar la obra de evangelización. Sabemos que Jesucristo, desde el momento que inició su ministerio, predicaba, enseñaba, sanaba, hacía milagros, predicaba, enseñaba, Era algo que era parte vital del ministerio de Jesús. Y luego, cuando Él le da la gran comisión a sus apóstoles, ¿verdad?, lo vemos al final de Mateo, en Marcos, también lo vemos de alguna forma en Lucas, incluso en el mismo final de Juan podemos ver cómo el Señor hace un llamado a sus apóstoles a continuar la obra que Él estaba haciendo de predicar a otros las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y aunque yo sé que somos una iglesia que semana tras semana esto se recalca, pero nuevamente esto es un llamado a la acción a nuestras vidas. Quizás usted está siendo, como el pastor hablaba, un ganador de almas, y usted en su trabajo, en su escuela, en su negocio, con su familia, usted está haciendo el llamado, está haciendo la obra del Señor. Pero de cierta manera sé que Dios está hablando a esta casa en este último tiempo de crear en nosotros una pasión aún mayor por alcanzar a aquellos que están perdidos, por alcanzar a aquellos que, así como nosotros fuimos en un momento dado, están en necesidad de un rey, están en necesidad de ser rescatados, ¿verdad?, y están en necesidad de que vaya un alma y les hable y le predique del Señor.
Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí somos eso, ¿verdad? Esos discípulos del Señor que podemos llevar su palabra. Todos hemos sido llamados, ¿verdad? Cuando el Señor nos llamó, nos salvó, nos rescató, hemos sido llamados como discípulos a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. No es solamente para los pastores o para alguien que quizás tenga el título, el ministerio, el llamado de ser evangelista, sino que es para cada uno de nosotros como discípulos de Jesucristo compartir el evangelio a todo aquel que nos rodea. Quizás no voy a estar delante de miles, una multitud, un coliseo lleno de personas, pero sí quizás voy a alcanzar a aquellos que están en lugares donde quizás ese evangelista que alcance a miles quizás no llegue. En una cena, en un coffee shop, en algún lugar, quizás te puedas sentar un uno a uno. Alguien necesita en tu círculo íntimo, pero también cerca de ti, un compañero de trabajo que quizás ni conoce. El Señor te va a acercar porque alguien necesita escuchar la palabra del Señor. Alguien necesita escuchar el llamado a la salvación. Así que voy aquí a tener ready. Van a hacer varios textos, los pueden anotar y luego, ¿verdad?, estudiarlos. Pero el primer punto que vamos a tocar, y nuevamente el título era Rey, Rescate, Rescatado. Rey, Rescate, Rescatado. 3 R, fácil, sencillo. Rey va a ser el primer punto que vamos a ver. ¿Por qué? Porque todo se trata de Dios. Si pensábamos que esta historia de salvación era acerca de nosotros, estamos equivocados. Es acerca de Dios. Él es el centro, Él es el primero. Y este rescate del cual estamos hablando, vamos a estar hablando, y de esa persona rescatada, primeramente necesita un rey que ejecute ese rescate, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo varios versículos. Sería no imposible, pero sería un poco difícil tratar de ir por todos los textos en la Biblia que hablan del Señor, ¿verdad? Directamente de quién es nuestro Rey, quién es Dios. Y aún si leyéramos toda la Biblia aquí, estamos día tras día, no vamos a alcanzar ni 1% de quién es nuestro Dios, que es infinito, que es maravilloso, que habita en la luz inaccesible, amén. Pero vamos a ir por varios textos y vamos a ver varios atributos, varias cualidades de nuestro Dios para conocer aún más a nuestro Dios. Mientras más conozcamos a nuestro Señor a través de su palabra, a través de su Espíritu, más apasionados vamos a estar por el llamado que Él nos hace como discípulos. Amén. Primer texto, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo comienza con nuestro Dios. Todo comienza con nuestro Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver algunos ejemplos de quién es Dios, según la Biblia. Simplemente mencionarlos. Como dije, Él es el creador y el dueño del universo. El versículo vamos a ver en Salmo 89:11. Salmo 89:11. Si lo tiene ahí su palabra, su Biblia, ábrala rapidito y vamos a buscarla por ahí. Salmo 89:11. Y dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Qué poderoso. Y si usted busca en todo, en los salmos, en diferentes porciones de la palabra, nos recuerda y resalta cómo Dios es el creador de todo. No solamente de lo que podemos ver, sino aún de lo que no vemos, del mundo espiritual, de todo el universo. Desde el inicio ya Dios estaba ahí. Y Él creó todas las cosas. Primero, Dios es el creador y el dueño del universo. Dios es eterno. Déjenme buscar por aquí. Ahí. Que los nervios, estoy haciendo así tan, y no. A usted cuando le toque coger esto, lo va a sentir también. Vamos por aquí. Ahí está. Ok, perfecto. Nuestro Dios, y no vamos a entrar en detalle de eso, para eso está el Instituto IFE, para eso tenemos los miércoles, ¿verdad?, las clases, pero Dios es trino y uno. Y usted dice, ok, sí, conozco de eso, quizás usted no lleva mucho tiempo en el Evangelio, le invito a que se acerque a nuestros maestros, a nuestros líderes, que puedan explicarle más, porque volvemos, mientras más conozcamos a nuestro Señor y más entendamos las doctrinas, las enseñanzas que la palabra enseña, más vamos a estar apasionados por el llamado y por la obra del reino. Pero, ¿verdad?, Dios trino y uno, en ese Génesis 1:1, por ejemplo, en el antiguo, en el hebreo, es Elohim, ¿verdad?, que es en plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay una definición que me encanta
y que la pueden encontrar en el libro de Metamorfosis, en la clase de fe, ¿verdad? Por nuestros pastores Ángel Toledo, Aymara Ramírez, fueron quienes, ¿verdad?, llevaron a cabo este libro. Y en la doctrina del Dios Trino, esta es la definición que da. Y volvemos, es rapidito, no vamos a entrar en detalle sobre eso, pero queremos resaltar que nuestro Dios es uno y es trino. Y dice, existe un solo Dios, compuesto por 3 personas diferentes, los cuales poseen los mismos atributos divinos, realizando un rol diferente en perfecta unidad. Nuestro Dios es Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, resaltando que Dios es uno. Y como ejemplo, ¿en dónde en la Escritura habla de que Dios es trino? Segunda de Corintios, anótelo por ahí. Segunda de Corintios 13:14 dice lo siguiente, ¿verdad? Este es Pablo hablando, despidiéndose o dando una salutación. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a seguir. Eso se lo damos a Pastor Jaifre, que nos dé aquí el curso completo de Dios Trino. Próximo, ¿quién es nuestro Dios? ¿Qué dice la palabra? Dios es bueno, Dios es justo, Él es glorioso, santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y podemos seguir nombrando cualidades, atributos de nuestro Dios. Él es nuestro pastor, dice la palabra, es nuestro Señor. Como mencionamos al principio, Él es nuestro Rey, Él es nuestro proveedor, nuestra provisión, nuestro sanador, nuestro salvador. Podemos abrir las Escrituras e ir texto por texto viendo la grandeza, la majestad de quién es nuestro Dios. Pero debido al tiempo, solamente vamos a compartir unos cuantos con ustedes. Primero, tenemos en el Salmo 25, 8 al 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. En el Jeremías 23, 6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Mateo 19:26 Jesús dice, y mirándolos Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hablando de la omnipotencia de Dios. Miren lo que habla sobre la omnisciencia en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Y por último, en Primera de Juan 3:20, hablando de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, que Él sabe todas las cosas. Amén. Así que nuevamente les invito a que usted pueda meditar, ¿verdad?, en los atributos del Señor, ir por los textos, por la palabra, porque cada uno de ellos no solamente nos dice, ok, sí, sé que Dios es omnisciente, wow, sino que podemos cada día relacionarnos más con nuestro Señor y conocer de que cuando yo pueda estar en una situación de enfermedad, Él es mi sanador. Cuando haya un problema de escasez en mi vida, yo puedo confiar en que mi Dios es un Dios proveedor, que Él sabe todo, que Él conoce todo, que Él está por encima de todo. Que no importa lo que yo pueda estar pasando, mi Dios es más fuerte. Y por último, quiero compartir con usted, si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. Aleluya. En Primera de Juan 4:8, una canción que nos enseñaban en la escuela, en el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan, ¿okay? Era un payaso, no me acuerdo el nombre del payaso, pero dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es otro atributo del Señor. Dios es también, iglesia, quien inicia nuestra salvación, el autor y consumador de nuestra fe. Dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No solamente vemos que Dios es amor, sino es que todo eso, y por todo eso es que somos salvos, o hay un rescate por nuestras vidas, porque Él es poderoso para salvarnos aún de nuestros delitos y de nuestros pecados. Pero volvemos. Y es importante resaltar esto, y sé que todos quizás lo conocemos, cuando repasamos el plan de salvación, cuando queremos hablarle a alguien de que no es por nuestras obras, no es porque yo primeramente dije, ay, yo quiero ser salvo, voy a buscar al Señor, sino que su palabra dice que aun cuando nosotros no queríamos a Dios, no estábamos buscando a Dios, Él se acercó a nosotros primero, Él nos amó primero. Él es el autor nuevamente y consumador de nuestra fe. Tenemos nuestro primer punto, Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios es el que inicia nuestra salvación. Dios es el que nos llama y nos comisiona a un rescate, a una misión. Y vamos ahora al segundo punto. Nuevamente, Rey, rescate, rescatado. Rey, rescate, rescatado. El rescate. Hay un plan. ¿Verdad? No es un plan B, no es un plan que el cielo ahora estuvo cuando el ser humano pecó, el cielo se fue se volvió loco, ahora ¿qué hacemos? El enemigo nos ganó ventaja y Dios se inventó un plan. No, sino que desde antes de la fundación del mundo dice que ya Él había provisto un plan para el rescate de nuestras almas, ¿verdad? En manera rapidito, el plan de salvación o resumido, luego podemos sentarnos en la palabra y ver texto por texto qué habla la palabra, el mismo Señor Jesucristo que enseña, pero sabemos que Dios creó al ser humano perfecto para relacionarse con Él, ¿verdad? Él lo puso como administrador de todo lo que había creado en el sexto día. El hombre, a través de la desobediencia, pecó, y esa relación sabemos que se fracturó, se rompió. No había manera ahora del hombre reponer o pagar lo que había hecho y estar nuevamente en un estado, en una posición de una relación restaurada con Dios. No había oportunidad para ti y para mí, ni para Adán ni para Eva, de deshacer lo que ellos habían hecho, que era ir en contra total del consejo de Dios. Solamente una instrucción Dios les dio y esa instrucción la rompimos. Pero Dios, como mencionamos, había provisto un plan. Ya Él sabía, volvemos, Él es omnisciente, Él sabía que iba a pasar. Ay, pero ¿y por qué? Eso es una discusión para otro día. Pero sabemos que Dios no inventó un plan en ese momento, sino que ya Él tenía un plan que era para rescatar y restaurar nuestras vidas, que era su Hijo Jesucristo. Jesucristo se entregó por ti y por mí. Vino, Dios se hizo hombre para darnos vida y vida en abundancia. Ese era el plan. Jesucristo, a través de su muerte, su santa sangre derramada en la cruz y su resurrección, ahora vence sobre la muerte y nos hace juntamente con Él vencedores. Pero todo aquel que cree en Él. Ahora hay una esperanza y una salvación. Iniciamos el rescate porque no había esperanza. No había salvación para nuestras vidas, pero ahora a través de Cristo hay salvación y hay rescate para nuestras vidas. Y volvemos, esto tú y yo quizás lo conocemos y lo escuchamos, los que están en las clases, lo practicamos, lo estudiamos semana tras semana, pero esto es el centro de por qué somos iglesia, de por qué tú y yo estamos aquí. No estamos aquí, como nuestros pastores hablaban, no estamos aquí para resguardarnos del calor y coger un poco de airecito. Hay buena música, hay buenos hermanos, nos dan un abrazo, qué chévere, compartimos, a veces hay hasta cositas al final para comer. No, todo eso es muy bueno y a veces hasta fruto de lo que Cristo ha hecho en nosotros, pero el centro de por qué somos iglesia, la razón y el existir de nosotros es Cristo Jesús, y es la redención y la restauración que Él trajo a través de su muerte y resurrección. Es vivir para Él, es proclamar el evangelio, y vamos a ir ahora a eso. Pero una vez más, no podemos quedarnos simplemente con ir los domingos a la iglesia, venir los domingos a la iglesia, o yo ayudo en la iglesia, yo colaboro. Hay más. Y a veces incluso nos podemos desenfocar. Y lo digo por la experiencia propia.
de lo que realmente importa. Estamos, y ahora hago la misma pregunta que el pastor nos hizo esta mañana, ¿estamos ganando almas? ¿O simplemente estamos corriendo día tras día, haciendo todo? Venimos aquí, en mi caso, ministramos en la música o ayudamos en alguna otra área, pero estamos haciendo lo que por el cual el Señor Jesucristo murió. El Señor Jesucristo vino a morir por ti, por mí, por esas almas que están en necesidad, que estaban separadas del Padre, para acercarnos una vez más junto a Él. ¿Estamos siendo intencionales? ¿Estamos siendo apasionados por lo que le apasiona al Señor? ¿O simplemente estamos enfocados en otras cosas que son buenas, pero no es lo primordial? Yo creo que por eso, en lo personal, esto es un llamado de acción para mi vida. Porque después de esto, y nuevamente después de chocarme con esta realidad, yo no puedo continuar viviendo igual. Yo no puedo continuar diciendo, soy un buen cristiano, si no le comparto ni siquiera a la gente que tengo en mi casa el evangelio del Señor. Y quizás tú dices, no, pero es que ya ellos han escuchado una y otra vez, y tacho, no quieren ir a la iglesia conmigo. No importa, sigue orando, sigue hablándole, envíale un mensajito, quizás grábate tú mismo frente al teléfono, un reel así de Instagram o de YouTube y envíaselo. Y vas a ver cómo esa palabra va a ir calando, va a ir creando algo en ese corazón. Y quizás no sea por ti, por testimonio lo digo, familiares, amigos, que quizás uno en un momento le compartió la palabra y nunca, ni siquiera fueron a la iglesia con uno. Pero después de los años, esa palabra dio fruto y hoy día le sirven al Señor para gloria y honra de su nombre. Iglesia, no desistas. Y nuevamente, ¿por qué somos iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Y es esto. Este plan del Señor, este rescate, esta salvación tan preciosa que Él mismo se entregó, Él dio lo más precioso. Y quiero que me acompañes un momento a Romanos 5, vamos ahí rapidito, Romanos 5, 6 al 11. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno será morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, y esto es tan preciado, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En Romanos 10, 8 al 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú estás hoy aquí y esta palabra está dando fuerte en tu corazón, no te resistas. Permite que el Espíritu Santo haga su obra en ti y permite que esas puertas de tu corazón sean abiertas y dile, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Quizás tú has venido por años y aún no has tomado ese paso, no has dado ese paso, no has nacido de nuevo. Quizás necesitas tener un reencuentro con el Señor. No importa, si esta palabra está tocando en tu corazón, si la palabra del Señor está tocando en tu corazón, es el Espíritu Santo que está orando en tu vida. No importa cuántos años tú puedas llevar en el Evangelio, su palabra es viva y es eficaz y está haciendo algo en medio de esta casa. Así que no te resistas a su palabra, permitamos que su palabra obre en nosotros. Y quiero leer, tengo varios versículos más, pero creo que todos o en gran manera conocemos Juan 3:16. ¿Verdad? De tal manera envió Dios a su Hijo único, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero leerles Filipenses 2, 5 al 11. Ese verso, honestamente, destruye a uno, de verdad. Destroza a uno y a veces uno piensa que uno sabe todo y que uno es el mejor cristiano, la mejor persona. Como muchas veces el hermano Isaías comenta de su testimonio personal que él
yo soy más santo que los santos, ¿sabes? Pero cuando Cristo vino a su vida, él entendió que no era así. Y miren lo que dice Filipenses 2, de 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Ese, ¿verdad? En resumen, es el rescate que se dio, el rescate que envió el rey. Rey, rescate, rescatado. No podemos quitar esto del centro del evangelio. Esto es el evangelio, ¿verdad? Y lamentablemente vemos muchos allá afuera que cambian quizás estas verdades por simplemente una experiencia pasajera, algo suavecito para que la gente entre y salga y ¡wow! ¡Qué brutal estuvo todo el domingo! Y de qué se predicó y cómo tu vida está siendo transformada. Y no vemos una transformación en nuestras vidas porque estamos entrando igual, estamos saliendo igual que como entramos. Pero cuando chocamos con la palabra del Señor, chocamos con la realidad de que este es el centro del evangelio, este es el centro de la buena noticia que tú y yo tenemos que estar predicando, entonces algo comienza, algo tiene que suceder. Amén. En nuestras vidas, pero hacia afuera. Vamos al tercer punto. Ya cubrimos rey, rescate y ahora rescatado. Le dije que lo iba a estar repitiendo bastante. Sencillo, 3R. Rey, rescate, rescatado. Nuestro papel. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Verdad? Estamos aquí. ¿Cuál es nuestro papel como discípulos de Jesucristo? No somos simplemente... y esto fue algo que quizás, aunque lo vivíamos, pero cuando empezamos a tomar las clases de fe y todo, como que nos llamó mucho la atención, y es que no somos simplemente cristianos o seguidores de Cristo y ya, sino somos discípulos de Jesucristo. Un discípulo va más allá que simplemente venir un día, sentarme, escuchar qué bueno estuvo todo y ya, sino que envuelve una acción, envuelve un crecimiento. Eso es lo que vamos a ver ahora, pero quiero leerles o hacerles una pequeña historia y vamos a ir a Hechos 7:60. Rapidito, vaya conmigo ahí y lo vamos a dejar ahí. Puede dejar su Biblia abiertas ahí. Hechos 7:60. Rescatado. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No durmió de que se acostó a dormir, durmió de que falleció, de que murió. Nuevamente, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿De quién estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, que murió por el evangelio. Iglesia, y voy a volver a Esteban ahora, pero quiero, ¿verdad? Estamos un domingo misionero. Escuche estas estadísticas rapidito y son provistas por Open Doors o Puertas Abiertas, la lista mundial de persecución. Dice, más de 380 millones de cristianos sufren por su fe. Esto fue ahora en el 2025, inicial 2025. 1 de cada 7 cristianos es perseguido. 1 de cada 5 es perseguido en África. 2 de cada 5 perseguidos en Asia. 1 de cada 16 perseguidos en América Latina. 4.476 son asesinados. 7.679 iglesias son atacadas. 4.744 cristianos son detenidos por las autoridades. Esos son nuestros hermanos y hermanas. Incluso aquí mismo en Estados Unidos, y algo que leí en ese reportaje, lo puede buscar luego en Open Doors, Puertas Abiertas, es que dice, no solamente la persecución incluye gente que son muertos por su fe o encarcelados, sino abuso verbal, bullying, por decirlo así, ¿verdad?
Y quizás usted y yo hemos pasado por eso, quizás no. Pero quería traer esto a nuestra atención porque el Evangelio en ningún lugar, y lo puede buscar en la Biblia, ningún lugar dice que va a ser sencillo. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y se lo está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles, a quienes le está comisionando esa gran misión para ir a predicar a otros. Y sabemos, si usted, ¿verdad?, y yo leemos el libro de Hechos, vamos a ver que es persecución tras persecución. Hay obra, hay salvación, pero hay persecución. Hay personas buscando detener el mover, ¿verdad?, el avance del reino de Dios. Y como cristianos, como rescatados, tenemos que tener eso en mente, de que va a llegar un momento dado en que si tú y yo estamos siendo verdaderos discípulos de Jesucristo, vamos a sufrir algún tipo de persecución, o deberíamos de estar sufriendo algún tipo de persecución. Lamentablemente, quizás a veces por la comodidad, quizás a veces porque no quiero que me hagan daño, quizás no, porque imagínate, si yo llego a hablar de Jesucristo aquí en el trabajo me botan o me despiden o ya no voy a estar en el círculo íntimo de los que saben todas las cosas de la escuela, no sé cuál sea la situación. Muchas veces nos podemos cohibir y tener miedo de hablar de Jesucristo, pero Esteban no tuvo miedo. ¿Quién era Esteban? ¿Verdad? La Biblia nos dice que Esteban fue uno de esos hombres que escogieron para servir a las mesas cuando la iglesia estaba creciendo. Pero dice y resalta de Esteban que era un hombre lleno del poder y del Espíritu de Dios, un hombre lleno de palabra, de conocimiento. Y luego vemos que él está confrontando a los judíos y a los fariseos y a toda esta gente, mostrando la palabra y sacando cómo Jesucristo es el Mesías, etcétera. Y no encuentran cómo debatirlo, entonces empiezan a hablar cosas falsas en contra de Esteban, lo llevan ante el concilio y le invito, ¿verdad?, a que usted pueda leer desde el capítulo 6, pero luego el capítulo 7, el discurso de Esteban. Es como que Esteban da un resumen de toda la Biblia hasta Jesucristo. Empieza de cómo los israelitas salieron de Egipto y llevan hasta que llega Jesucristo. Pero luego le hace un señalamiento a los judíos, diciéndole en otras palabras, ustedes fueron los que lo crucificaron por no escucharlo, porque tuvieron envidia, etcétera. Y luego habla incluso palabras proféticas de cómo ya eso estaba dicho por Dios, que ellos iban a cerrar sus oídos. Y es tanto... ¿verdad? Es tanto el impacto que tiene esa palabra que los judíos empiezan a taparse sus oídos y lamentablemente lo sacan afuera y lo apedrean, ¿verdad? Y eso desata una persecución, eso desata una serie de eventos que luego, ¿verdad?, vemos que se llevan a cabo, pero que ayudan a que el evangelio se predique al norte, al sur, a este y al oeste, porque se había centrado más que en las áreas limítrofes cuando Jesucristo le mandó a decir a ellos, les dijo a ellos que fueran hasta lo último de la tierra. Esteban era uno rescatado, uno como tú y como yo, un hombre que servía en la iglesia, un hombre que amaba a la iglesia, un hombre que fue transformado. No sabemos su trasfondo, no sabemos, ¿verdad?, quién era él antes de Cristo, pero sí sabemos que después de Cristo fue un hombre que se dedicó, un verdadero discípulo de Jesucristo, que estuvo dispuesto hasta ir hasta la muerte por su Señor. Y miren, ¿verdad?, lo tan grande de esto, que aun cuando los judíos lo trajeron delante del concilio, su rostro brillaba. Ellos podían ver que había algo con este hombre, pero lamentablemente cerraron sus corazones y no respondieron a la palabra, al llamado que estaban haciendo Esteban para su arrepentimiento. Y eso también nos enseña a nosotros, no cerremos nuestro corazón. Y aun si alguien cierra sus oídos para no escucharte a ti hablar la palabra, tú continúa orando por esa persona, continúa predicándole, porque en su momento va a llegar o no va a haber excusa luego para esa persona decir, pero es que yo no sabía, yo no sé quién era Jesucristo, porque hubo un rescatado que compartió esa palabra. Vamos a ir rapidito a Mateo 28, todos quizás conocemos este texto, es la Gran Comisión. Mateo 28,
del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, luego en Marcos está, ¿verdad?, similar ese llamado. Y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es en Marcos 16, 15 al 20. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y luego, ¿verdad?, en Lucas también vemos cierto tipo de llamado de parte de Jesús a sus discípulos, y le dice: así está escrito y así fue necesario. Esto es en Lucas 24, del 45 en adelante. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Son nuevamente rey, rescate, rescatado. Tú y yo hemos sido comisionados. No solamente fue para los apóstoles, sino para cada uno que es discípulo de Jesucristo. Hemos sido comisionados, hemos sido llamados a predicar el arrepentimiento, ¿verdad?, de nuestras obras, arrepentimiento de nuestros pecados, y a reconocer que Jesucristo es Señor y Salvador de nuestras vidas. Reconocer que solamente en Jesús, Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Solamente a través de Jesús es que tú y yo podemos nuevamente entrar en una relación. Y ahora no solamente somos, ¿verdad?, somos como antes de Cristo, somos creación de Dios. Ahora somos hijos, somos injertados en la familia de Dios. Y Él nos llama hijos y nosotros podemos llamarle Padre, Abba Padre. Al recibir la salvación y ser santificados, ahora somos llamados a ser discípulos de Jesucristo. Recibimos, ¿verdad?, el Espíritu Santo en nosotros, somos santificados en ese momento, pero continúa una vida llena de acciones que tú y yo tenemos que tomar, que reflejan esa santidad, reflejan esa salvación, pero que nos llevan a santificarnos cada día, a santificarnos día tras día para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como rescatado, hay dos puntos que pusimos aquí. Uno, hacia Dios, ¿verdad?, una actitud o unas acciones hacia el Señor, y otra hacia el mundo o la misión por la cual tenemos que cumplir. Primeramente, nosotros debemos procurar cada día relacionarnos con nuestro Señor. Si vemos el ejemplo de los discípulos en el Nuevo Testamento, ellos estaban día a día, se dormían juntos, tenían pijama party todas las noches con Jesús. Incluso antes de Jesús llamar a muchos de ellos, ellos le preguntaron: Señor, ¿dónde tú vives? Y se quedaban con Él y hablaban. Y Jesús tenía una relación constante, una relación íntima con sus discípulos, con aquellos que estaban cercanos, enseñándoles, guiándoles. Incluso les enseñó hasta orar. Y el Señor, el Espíritu Santo, nos ha dado ahora la bendición de tú y yo poder tener esa misma experiencia. Quizás no podemos tocarlo, quizás no podemos estar ahí físicamente, pero a través de su palabra, a través de su Espíritu, a través de la oración, a través de intimar con su Espíritu Santo, con nuestro Señor, podemos crecer en una relación con Él. Iglesia, eso es lo que Dios anhela, que tú y yo como iglesia, como discípulos, podamos crecer en esa relación. No importa cuántos años llevemos en el Evangelio, quizás hoy es día 1 para ti, o quizás hoy es años y años para ti, pero el Señor te anhela, y el Señor anhela que tú y yo tengamos esa relación cada día, se renueve, vayamos de gloria en gloria, esa relación vaya siendo transformada, porque cada día a través de su palabra, a través de tiempo en su presencia, el Señor tiene refrigerio para nuestras vidas. Hay algo que Él quiere enseñarnos. Hay algo que, honestamente, yo no lo puedo aprender todo de una vez. Quizá usted pueda aprender las cosas más rápido. Yo tengo que sentarme y leerlo, estudiarlo, y luego accionarlo
para que se me quede. Pues así mismo en nuestra relación con el Señor. Día tras día tenemos que procurar entrar delante de Él, sacar tiempo para orar, tiempo para hablar con Él, tiempo para leer su palabra. Hoy mismo como iglesia tuvimos ese tiempo de ayuno, de oración, y nuestro pastor decía que no se quede aquí, que no sea algo que tú lo hagas porque te dijeron que tienes que hacerlo, sino que cada día, cada semana, tú saques tiempo para estar con el Señor. Tú saques tiempo para intimar con el Espíritu Santo. Saquemos tiempo para nutrirnos. Estas mismas, las predicaciones de nuestra casa, las pongamos nuevamente en YouTube, en Facebook, las escuchemos, o las clases, leamos, vayamos a los devocionales de Bible Engagement Project, que podamos cada día nutrirnos más y más de su palabra, porque es a través de su palabra que podemos conocer más a nuestro Señor. Y como rescatados, como hombres y mujeres discípulos de Cristo, es a través de su palabra que podemos conocer el corazón de nuestro Dios. Y a través de su Espíritu Santo, Él va a ir iluminando nuestro camino. Ese es el primer punto como rescatado. El segundo punto, la segunda actitud que debemos tener o la misión que tenemos por delante es hacia afuera, hacia los que están perdidos, a los que están quizás en una posición en la cual tú y yo estuvimos. Es compartir el evangelio a toda criatura, a todo hombre, a toda mujer, a todo aquel que el Señor ponga en nuestro camino. Y no es fácil, tenemos que pedirle sabiduría al Señor. También hay que ser sabios donde nos encontremos en los tiempos que vivimos. Pero si de algo podemos estar seguros, es que el fin se acerca. Cristo viene pronto por su iglesia y no podemos tomar como algo cualquiera el llamado y la comisión que Dios nos ha dado de predicar su palabra. El llamado de predicarla a toda criatura es para todos los que estamos aquí, desde el más grande hasta el más pequeño, los niños, los jóvenes. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados por el Señor. Y si Él ha puesto su Espíritu Santo en ti, tú has sido salvo y ahora tienes una nueva vida, es tiempo de que compartamos eso con aquellos que están afuera. Nuevamente, como dijimos al principio, esto es un llamado a la acción. De nada vale que yo vaya por estos puntos y vaya a mi casa y pasen los días y yo y mi casa serviremos al Señor y ya. No, sino que tengo que tomar acción. Yo tengo que pararme en la brecha, tengo que orar, tengo que ir delante de la presencia del Señor y pedirle que me dé de nuevo, que rompa toda timidez, que rompa quizás toda frustración, que rompa quizás esquemas que yo pueda tener y que pueda atreverme a hablarle a otro, al Espíritu Santo. Pídeselo, iglesia. Pidámosle al Espíritu Santo, ayúdame a hablar. ¿Cómo? Quizás a través de las redes sociales, que pueda compartir tu palabra. Quizás es a través de un encuentro con familiares que no veo hace tiempo. O quizás a través de un compartir con compañeros del trabajo, fueron a beberse un café, no sé. Pídele al Espíritu Santo que te dé la sabiduría, que te abra las puertas, que nos abra la puerta como iglesia en estos últimos tiempos para compartir el evangelio, para compartir el poderoso mensaje que el Señor nos ha entregado. Y si Él te salvó a ti y Él me salvó a mí, yo no tengo duda que Él pueda hacer lo mismo con X o Y persona a la cual tú le pides al Señor que pueda hablar, que pueda hacer la obra desde ya en su corazón. Amamos a Dios, y ahora volviendo a Esteban, y esto crea una pregunta para nosotros y ya estamos acercándonos al final. Dice, ¿amamos a Dios lo suficiente? ¿Estamos agradecidos lo suficiente como para dar nuestra vida por Él? Esteban lo estaba. Esteban no le importó, él sabía, cuando lo agarraron, él sabía. Sonaba muy bonito todo el mensaje, pero al final era un mensaje de señalar lo que ellos habían hecho en contra de Jesucristo. Y él sabía que los judíos, así como crucificaron a Jesús, iban a hacer algo de él. Y él estuvo dispuesto, incluso le pidió al Señor que los perdonara, así como Jesucristo pidió que perdonara a los que lo estaban crucificando. Él sabía, él amaba y estaba agradecido lo suficiente como para dar su vida por aquel que dio su vida por él. Y nosotros, esa pregunta, ¿será real? ¿Será verdadera para nosotros? A mí me hace meditar, a mí me hace pensar y posiblemente me sacuda, porque a veces decimos, sí, Señor, yo voy hasta la muerte por ti, pero realmente no es necesario que tú y yo lleguemos a ese punto para demostrar realmente que nuestro corazón
le ama y está agradecido lo suficiente. Quizás tú y yo no lleguemos al punto de la muerte como nuestros hermanos y hermanas, quizás en otras naciones que están dando su vida por el Evangelio, pero quizás tú y yo con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestra vida podemos entregarnos hasta la muerte, entregar nuestro tiempo, entregar nuestros recursos para el Señor. Quizás tú y yo no seamos esos que nos echen en la cárcel por predicar el Evangelio, pero tú y yo podemos ser esos que le den ese support a esos que sí están siendo echados a las cárceles, están siendo perseguidos en otras naciones. Sabemos que esta iglesia es una casa misionera. Sabemos que esta iglesia invierte recursos, invierte tiempo, invierte fuerza para la obra misionera. Unámonos a esta visión. Unámonos a la visión que no es de casa de bendición, sino que es la visión del Señor, como hemos visto, de predicar en toda la tierra el Evangelio de Jesucristo. Nuevamente, amamos a Dios lo suficiente, estamos agradecidos lo suficiente como para dar nuestra vida por Él. Esteban lo estuvo. Y espero, ¿verdad?, que mientras meditemos en estas palabras durante el día, por la noche, cuando recordemos Rey, Rescate, Rescatado, que Esteban venga a la memoria. Porque Esteban es uno de nuestros hermanos. Es uno de esos hermanos que están allá en Asia, en África, América Latina, aquí mismo en Estados Unidos, que está siendo perseguido, está siendo incluso llevado hasta la muerte por su fe. Y tú y yo somos parte de ese ejército, somos parte de esa familia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y nuevamente, no va a ser fácil. Quizás tú y yo vayamos a pasar persecución, mucha persecución. Pero si amamos y estamos agradecidos por la salvación de Jesucristo en nuestras vidas, vamos a estar dispuestos a dar nuestras vidas por Él. ¿Cuál es la actitud que vemos en la iglesia de los Hechos? ¿Verdad? En Hechos, la iglesia primitiva. Vemos que desde el primer día estaban hambrientos por la palabra, por conocer, por meterse, aprender de los apóstoles, aprender de los discípulos. Enséñenos a orar, enséñenos. Queremos bautizarnos ya en ese momento. Queremos que nos enseñen la palabra del Señor. ¿Cuál era la actitud de los Hechos? Todo lo que tenían lo compartían entre sí. Había un hermano en necesidad, no te preocupes, yo tengo unas propiedades y eso, las vendemos, ahí está. Era una comunidad, un cuerpo, una iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia en este tiempo, con Casa de Bendición. Que seamos uno, que nos unamos a la visión de Dios, de predicar el Evangelio al norte, al sur, al este, al oeste. Quizás, por ejemplo, yo sea quizás tímido y no me atrevo a hablar mucho, pues mira, quizás comparte un short o un video de la iglesia o invítalo a que venga aquí a la casa y poco a poco, mientras tú sigues practicando como discípulo de Jesucristo, hablarle a otro del Señor, esa vida pueda escuchar el Evangelio, pueda escuchar el llamado del Señor. Pero no pensemos que todavía hay mucho tiempo. Nuevamente, el fin se acerca. El fin está cerca, nuestro Señor ya viene, nuestro Rey ya viene victorioso, digno de la gloria, digno de la honra. Viene por su iglesia, por su amada. No tenemos tiempo que perder. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Su iglesia, el tiempo que estemos aquí, sea por el canal de la muerte que tengamos que partir a nuestro Señor, o sea que el Señor venga antes, prediquemos. A diestra, a siniestra, a norte, a sur, a este, al oeste, hablemos a otro del Señor. Y predicar no es pararse con un micrófono, con un altoparlante en la calle, en el parque allí de Kissimmee y correr cuando vengan los policías o algo, no sé, en la película que uno se puede hacer. Predicar es tan sencillo como compartir con tu familiar, con tu hijo, con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, esposo, con ese círculo íntimo, con un compañero de trabajo. Nuevamente lo decimos, no podemos darnos el lujo de sentarnos, de cruzarnos los brazos y bueno, ya yo soy salvo, ya yo estoy bien, ya yo estoy asegurado, ya tengo el ticket de ida y es sentarme a disfrutar de las cositas que nos dan en el avión, si ¿verdad? Cogió una buena aerolínea. Esto se trata de un llamado a la acción para todos, niños, jóvenes, hombres, mujeres, todos los que estamos aquí, Dios nos está llamando a actuar. Nuestro Rey nos está llamando a actuar. Y no es algo que podemos tomar a la ligera. Es un llamado, es una comisión. No es si quieres o no quieres, si quieres o no quieres. ¿Estás cansado? No te preocupes, no. Señor, ¿a quién yo puedo hablarle hoy? ¿A quién yo puedo decirle un Dios te bendiga, Jesús te ama? Y entonces quizás eso pueda abrir la conversación, ¿verdad? Yo iba antes a una iglesia. O Jesús, ¿quién es Jesús?
todavía hay personas que no han escuchado de Jesucristo, que nunca le han hablado de Jesús. Y tú y yo podemos ser esos hombres y mujeres, esos discípulos del Señor que compartan ese evangelio, esa buena noticia. Quiero ir, para concluir, a Apocalipsis. Si quieren ir conmigo ahí, también pueden hacerlo. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 17 y versículo 20. Dice el 17. Y el Espíritu y la novia y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y luego el versículo 20, el mismo Señor Jesucristo responde a ese llamado y dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Iglesia, Rey, rescate, rescatado. Un llamado a la acción que Dios nos está haciendo como iglesia. Si usted ha venido escuchando lo que Dios ha estado hablando a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, a través de las enseñanzas, vemos que Dios nos está haciendo un llamado como iglesia. Un llamado a quizás no usted, quizás usted está haciendo lo que el Señor ha llamado a hacer, pero por lo menos en mi vida yo le he sentido así un llamado a despertar en áreas, un llamado a predicar, a evangelizar. Quizás usted solo no puede hacerlo, por eso somos una iglesia, somos un cuerpo. La mano ayuda a la otra mano, al pie, a la boca, a la nariz. Somos una iglesia, quizás usted solo no pueda al principio, no puede hacerlo. Acérquese a un hermano, acérquese a una hermana, a sus pastores, a nuestros líderes, pastores, porque este es el tiempo que como iglesia nos tenemos que levantar para proclamar el mensaje de la salvación que nuestro Rey nos ha dado, proclamar las buenas nuevas de salvación y proclamar como rescatados el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Nuevamente, iglesia, somos discípulos que si estamos comprometidos con el Señor, vamos a responder a su llamado y a su palabra. Le invitamos a que usted pueda meditar en la palabra del Señor, pueda meditar en estos textos, que luego en su casa pueda buscarlos, pueda sentarse, porque el Señor nos está llamando. Y este es el tiempo que como iglesia podamos levantarnos y decir, Señor, yo respondo a tu llamado. Como dijo el profeta, sí, Señor, envíame a mí. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.